Nosotros abordábamos la semana pasada con el doctor Romera, que es el representante legal del senador Trasferri, el tema de los fueros, ¿no? Donde la Corte Suprema se ha expedido avalando un poco los fueros de los senadores. Y hay un capítulo también donde se hace entrever, donde se deja entrever o se dice textualmente y de la forma oral y todo lo que tiene que ver con el tema de los fueros, que lo lleva adelante el diputado Carlos Del Frade, donde Carlos Del Frade habla justamente de los senadores, de esta inmunidad, de estos 19 privilegiados de la provincia de Santa Fe. Diputado, un gusto recibirlo. Y esto, si es así, ¿no? ¿Son privilegiados estos 19 senadores? Sin duda, sin dudas. En primer lugar, muy buenos días. Como siempre, muchas gracias por la amabilidad de darme un espacio para por lo menos compartir nuestro punto de vista sobre lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Para que nuestro pueblo entienda, la Constitución provincial se termina promulgando en 1962, en abril de 1962, ahora se van a cumplir 60 años, cuando ya se había producido el golpe de Estado contra Arturo Frondizi, el peronismo estaba proscripto, y cuando se hizo el debate por la Constitución provincial, era fundamental para los que estaban discutiendo ese texto que existiera la mayor protección posible a los legisladores de aquel entonces. No solamente inmunidad de arresto, es decir, que aquel legislador que estuviera haciendo investigaciones no podía ser arrestado, cosa que hoy existe en todas las provincias argentinas. No podía existir algún tipo de agravio o de juicio por la opinión vertida por un legislador en defensa del pueblo santafesino porque fue elegido por ese voto, y salvo que sean cuestiones personales, no puede correr peligro un legislador por la opinión. Eso se llama indemnidad de opinión. Pero después los legisladores santafesinos decían, en medio de un contexto de permanentes golpes de Estado, no podemos ni siquiera pensar que puedan ser juzgados porque nada garantiza que podamos seguir trabajando como legisladores en medio de procesos militares, de dictaduras permanentes. Entonces se agregó allí una tercera inmunidad en los fueros, que es la inmunidad de proceso, es decir, que ningún legislador pueda estar siendo juzgado mientras dure su proceso como legislador. Eso formó parte de la Constitución, el artículo 51 se incorporó al Código Procesal Penal de la provincia en el artículo 27 y sigue hasta hoy. Lo que pasa es que no sigue en ninguna otra provincia, porque ya han pasado 60 años, hubo una reforma constitucional de 1994, y queda claro que cualquier persona, ocupe el cargo que ocupe, puede ser llevado a la justicia como cualquier mortal. Acá lo que acaba de decidir la semana pasada la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, con 5 votos a favor y 1 en contra, es que hay 19 personas, 19 senadores con un gran privilegio, con coronita, y 3,5 millones de giles, decimos nosotros, porque todas las demás personas podemos ser sometidas en proceso. Pero es más, el ejemplo es mucho más contundente. La actual vicepresidenta de la Nación, de quien cualquier persona puede pensar cualquier cosa, pero sea como sea, cada 1 o cada 2 meses tiene que poner el cuerpo y la cara en una sala judicial porque se le está llevando adelante una serie de procesos judiciales. Y eso no impide que siga siendo la presidenta del Senado y siga con sus funciones legislativas. Eso pasa en toda la Argentina, pasa en todas las provincias, salvo en Santa Fe. Por eso me parece que este es un privilegio consagrado por la Corte Suprema, en donde deja claro que se deja muy lejos a la gente y quedan como prácticamente señores feudales los senadores, que tienen que ser investigados, como es en el caso del senador por el departamento San Lorenzo, Armando Trasferri, porque sabe que tiene además 2 inmunidades, no va a ser arrestado y además nadie va a decir nada sobre la opinión que vierta, pero si se lo tiene que investigar, ¿por qué no se lo puede investigar como a cualquier otra persona de la provincia de Santa Fe? Para mí esto es irritativo contra la democracia y genera una mayor distancia de la gente con estos sectores políticos. El letrado legal, el doctor Romera, decía que la Corte Suprema deja una ventana abierta para continuar con la investigación. Es decir, avala los fueros, pero por el otro lado dice que siga avanzando la investigación. O sea que también hay una interpretación compleja, ¿no?
pero es muy difícil que siga la investigación judicial si no lo pueden imputar al senador Traferri. Ahí está la trampa. Si en el Ahí está el proceso tema. judicial uno de los que es señalado, porque así está señalado por la Fiscalía, Ujú. como una de las cabezas del desarrollo del juego clandestino en la provincia de Santa Fe, va a ser muy difícil la continuidad. Por eso lo que viene ahora, me imagino yo, Ujú. pasado algún tiempo, será el planteo que se hará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de esta primera parte del artículo 27 del Código Procesal Penal, que es reflejo de ese artículo 51 que está en la Constitución Provincial. Porque, insisto, eso es mostrar 60 años después de la Constitución Provincial que el tiempo no pasó, que no sucedió absolutamente nada, ni en la provincia de Santa Fe ni en la Argentina. Y eso es metafísica. Eso es una gran ficción que no tiene nada que ver con la realidad. Hoy es irritativo cualquier tipo de privilegio con la democracia. Yo por lo menos lo entiendo así Bien. y me parece que lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe es generar un privilegio feudal a favor de ciertos sectores que merecen ser investigados porque es muy probable que el senador termine siendo inocente, pero va a quedar la duda, va a quedar la mácula, va a quedar la marca, porque no se quiso presentar ante la justicia. Para que no se repitan estos hechos, ¿debemos tener más reforma constitucional? Yo creo que hay que reformar la Constitución, pero fundamentalmente cargar políticamente contra el fuero, mejor dicho, contra la parte de la legislatura, contra el cuerpo que le dio esa impunidad a Traferri, que en Claro. este caso son sus compañeros del Senado de la provincia. La mayoría de los senadores acompañaron la impunidad a Traferri. Y no solamente son del peronismo, es más, hubo 4 senadores del peronismo que no acompañaron eso. Por eso habría que ver cuál es la responsabilidad de los sectores de senadores del Partido Radical que terminaron convalidando estos fueros feudales para proteger al senador Armando Traferri, que insisto, es un boomerang, porque esto más que una protección genera mayor densidad en la duda Ujú. sobre lo que ha hecho el senador sobre la cuestión del juego clandestino. Bien. Y los fueros, digo, para los jueces, para los gobernadores, diputado. A mí me parece que debería ser exactamente igual de lo que Igual. estamos hablando, de lo que está Ujú. pasando en todo el país. Que haya fueros para la cuestión de opinión y la cuestión de arresto, pero que si hay un proceso judicial, tienen que ser investigados porque no se inmiscuye, no entorpece la labor en la cual están metidos tanto los integrantes del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Bien. ¿Es el primer caso que se da de este tiempo, digo, para Santa Fe, de esta medida, sí? En estos últimos 20 años sí, es Sí. el El- primer caso, el caso más evidente, porque además de eso hay que sumarle que cuando pasó esto, después el presidente de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, ante una opinión periodística que lanzara el fiscal Matías Ederi, uno de los más valientes de la provincia de Santa Fe, que en estos momentos se está jugando la vida en la investigación contra este asesino serial que es el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, cuando opinó que esto era de esperar de parte de la Corte Suprema, se mostró absolutamente indignado y ofendido y mandó a hacer una investigación a la auditoría del Ministerio Público de la Acusación por supuesto mal desempeño. En realidad eso es una censura por una opinión periodística, es una barbaridad la que comete el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Por eso me parece que se están extralimitando en su autopercepción de que son intocables, que hay un poder político, económico, judicial, empresarial en la provincia de Santa Fe que es intocable, que son los dueños de la provincia. Y eso ya se terminó. Estamos Claro. en democracia, vamos a cumplir 40 años de democracia. Ojalá que algún día el pueblo de Santa Fe despierte y se dé cuenta de que hay sectores absolutamente conservadores a los que le da lo mismo que se profundice la desigualdad en la provincia. Entre otros, grandes integrantes de la Corte Suprema de Provincia de Santa Fe, como también de ciertos sectores políticos, tanto en el Senado como también, en este caso, en los otros 2 poderes de la República acá en la provincia de Santa Fe. Diputado, agradecerle como siempre el contacto y bien claro con los conceptos como siempre, ¿eh? El agradecimiento. Muchas gracias, Mario, hasta cualquier momento.
La palabra del diputado Carlos Delfrade, analizando obviamente la otra cara, ¿no? La semana pasada teníamos la palabra del apoderado legal del senador Trasferri en relación a los fueros para los senadores. Por esta parte, el diputado se refiere a estos 19 privilegiados que dice, ¿no? Este feudo que tiene la provincia de Santa Fe y donde plantea un rever con una reforma constitucional, obviamente a futuro, ¿no? Para la provincia invencible de Santa Fe.